Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos acompañes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Eugenia Camacho y soy embajadora en México de la Asociación de Mujeres con Historias para Contar. El día de hoy nos toca una emisión más de Mujeres con Historias para Contar en la Adolescencia. Este espacio fue creado para orientar a los padres, madres y educadores de adolescentes sobre temas referentes a esta etapa. Siempre nos acompañarán profesionales y expertos en la materia para darnos las herramientas para poder llevar una relación más armoniosa y amorosa durante esta etapa con nuestros propios adolescentes. Y el día de hoy me complace mucho eh, saludar a nuestra invitada y también estoy muy contenta porque hoy es mexicana mi invitada. Su nombre es Nacheli Robles y voy a presentarla leyendo su semblanza. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Trabajó en medios impresos y en televisión al inicio de su carrera. Más tarde se dedicó a la docencia. Tuvo la oportunidad de trabajar con adolescentes, aproximadamente de 2,000 adolescentes, durante 15 años de trabajo frente a grupo. En los últimos 5 años se involucró en el coaching y ha sido certificada como coach organizacional, como coach ontológico y como coach de vida. También es instructora de mindfulness para niños y adolescentes y lo más importante es que es mamá de 2 adolescentes que han sido sus grandes maestros. Sí, tienes razón, sus grandes maestros. En 2019 fundó Acertea Coaching and Mentoring, que ofrece desarrollo en el ámbito del ser a todo aquel que esté involucrado con niños y adolescentes. Y el tema súper interesante de esta emisión del día de hoy es Mi memoria adolescente, que es un tema para recordar que nosotros también fuimos adolescentes y que eso debe generar compasión por nuestros hijos que están transitando en esta etapa. Hola Nash, ¿cómo estás? Muy bien, Kera, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y de compartir un poquito de lo que me ha dejado transitar con alrededor de 2000 alumnos y todo lo que he aprendido de ellos, porque siempre, todo el tiempo aprendí mucho de ellos. Y como dices, nuestros hijos adolescentes son nuestros grandes maestros. Sí, claro. Mis dos hijos son mis maestros máximos. Ellos son los que me enseñan acerca de la adolescencia. Nash, ¿cómo podemos ser compasivos? Porque nosotros muchas veces como papás nos relacionamos con nuestros adolescentes, no desde nuestro propio adulto, sino también desde nuestro adolescente. Y entonces ahí, ¿cómo ves tú esto? Bueno, para empezar, deberíamos de pensar que la etapa de la adolescencia está muy criticada, muy juzgada y tenemos que cambiar ahí nuestra forma de ver. ¿Qué pasa con la adolescencia? Todos fuimos adolescentes. Aquí no hay nadie que no haya pasado por la adolescencia, ¿no? Y todos sufrimos transformaciones. La adolescencia es un proceso de transformación. Es el momento en que el cerebro, así, si yo lo pusiera en una analogía, el cerebro está totalmente en reconstrucción, como si yo estuviera reconstruyendo una casa, igual, el cerebro está pasando ese proceso. Y entonces por eso los cambios de humor, por eso el mal carácter, por eso los berrinches y por eso. Nosotros debemos entender que es un proceso el que están pasando nuestros adolescentes. Y entonces evitar expresiones como, por ejemplo, los aborrecentes, ¿no? Ay, es que los aborrecentes. Yo cuando escuchaba a mis compañeros decir, ay, es que los aborrecentes, de verdad me daba tanta tristeza y tanta pena, porque todos pasamos, como te decía en un principio, todos pasamos por esta etapa. Entonces, hay que entender qué es el proceso en el que están viviendo, qué es lo que está sucediendo tanto a nivel emocional como a nivel fisiológico, todos los cambios que se están enfrentando y además el contexto que les tocó vivir a nuestros adolescentes, que no es nada sencillo. Por eso hablo de mi memoria adolescente. Cuando yo quiero tener compasión
y bueno, primero empatía, que es lo primero que se habla. La empatía es me conecto con el otro, ¿no? Y entonces recuerdo cuál fue mi proceso de la adolescencia, cómo viví yo la adolescencia, ¿no? ¿Qué era lo que me dolía? ¿Qué era lo que me preocupaba? ¿Cómo me sentía? ¿Cuáles eran mis miedos? Ahora, si yo puedo traer eso a mi memoria y contactar con ese adolescente que tuvo que transitar por todas esas situaciones, yo puedo, desde la compasión, conectarme con mi adolescente. ¿Y por qué desde la compasión y no desde la empatía? La empatía está conectada en el cerebro con el área del dolor. Y entonces solo me conecto con él en en lo que está sufriendo. Mientras que en la compasión, yo me voy a conectar con él desde un espacio en donde voy a ver cómo puedo apoyarlo para que solucione lo que está transitando. Siempre y cuando yo le dé su espacio. Porque aquí entran también los papás helicóptero, los papás que quieren resolver, y tampoco se trata de eso. Se trata de que está en una transición, está dejando de ser niño, pero todavía no es adulto. Y para muchas cosas quiere ser niño y para otras quiere ser adulto, ¿no? Entonces, hay que acercarnos con con mucha creatividad, con mucha, em, con mucha conexión emocional y escucharlos no nada más en lo que dicen, sino también en lo que no dicen, en lo que callan. Hay que aprender a escuchar estos dos espacios, ¿no? Sus silencios y su lenguaje corporal, porque eso nos va a dar muchísima información. Y si además yo traigo a mi memoria lo que yo viví, entonces voy a entender más el proceso que está transitando. Yo no quiero decir el proceso que está sufriendo porque no se trata de sufrirlo, se trata de transitarlo y se trata de ofrecerles las herramientas que ellos puedan utilizar para transitar este momento de la mejor manera, ¿no? Em, si hubiéramos tenido muchas de las herramientas que tenemos del coaching cuando hubiéramos sido adolescentes, wow, ¿no? Hubiéramos vivido esta transición de otra manera. Pero bueno, todo a su tiempo. Entonces, si nosotros ya tenemos esas herramientas, podemos compartirlas con nuestros hijos. Ahora, para yo poder tener esas herramientas, y no digo del coaching nada más, ¿no? Puede ser de la programación neurolingüística, desde la psicología, desde la espiritualidad, de muchas áreas. Pero aquí lo importante es yo papá, yo maestro, yo mamá, yo que estoy involucrado con niños o con adolescentes, saber cuál es mi nivel de conciencia, ¿no? Y si yo estoy en el primer nivel de conciencia, en donde no sé, que no sé, eso está, eso está terrible. Un día, platicando con mis alumnos, me decían, oye, Miss, ¿cuáles son los alumnos más complicados que has tenido? Porque les decía que yo trabajo con maestros y trabajo con adolescentes y trabajo con padres de familia. Y la verdad fue una pregunta muy interesante y yo no les contesté nada, ¿no? Solo me reí. Y ellos enseguida dijeron, nosotros somos los más difíciles. Y yo les dije, no, ustedes no son. Y luego se quedaron pensando y dijeron, "¡Ah! Los papás son los más difíciles, ¿verdad?" Y yo les dije, ustedes lo dijeron. Y entonces, sobre todo las niñas me decían, sí, es que deberías de ver a mi mamá cuando se enoja y cuando grita. Entonces, yo, papá, primero, tengo que resolver mis cosas, tengo que salir de ese nivel de que no sé, adquirir esas herramientas para yo poder conectarme con mi adolescente. Y lo que más me dolió cuando estaba yo en esa plática con mis alumnos fue una alumna que me decía,
No, yo cuando mi mamá está en ese estado de enojo, que empieza a gritar, yo trato de calmarla y trato de ser empática con ella. Y yo dije, wow, aquí la Se hija cambiaron los papeles. está siendo el papel de la mamá. ¿Y cuántas veces no sucede eso? En donde los hijos tienen que tomar el papel de los padres porque los padres estamos perdidos. Sí, no nos hacemos Muy cargo de doloroso. nuestra responsabilidad como padres y nos estamos relacionando y dándoles un papel que no les corresponde, una responsabilidad que no les corresponde, a una edad que no les corresponde, ni saben cómo. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando yo descubro que no sé, entonces empiezo a avanzar en mi desarrollo de conciencia, ¿no? Descubro que no sé y bueno, entonces me voy a mover hacia todo aquello que me permita alimentar, mejorar, transformar mi ser para yo poderme conectar con ese otro ser que es mi hijo. Y entonces dejo de estar en ese estado de eh, mi hijo adolescente hace groserías, mi hijo adolescente no entiende, mi hijo adolescente todo el tiempo está conectado a su celular. Y el tema del celular podría ser, bueno, daría para muchísimo, ¿no? Porque los papás nos quejamos, por ejemplo, de que los adolescentes están en el celular. ¿Y qué pasa con nosotros? Entonces, ahí también, ¿qué es lo que le estoy exigiendo y cuál es el ejemplo que yo le estoy dando? ¿Cómo mejoro yo internamente como papá? ¿Cómo salgo de la conciencia de no sé que no sé? Ay, que no. Yo creo que este es un proceso, en la parte de la paternidad, es un proceso de amor, ¿no? Si yo estoy observando que la relación con mi adolescente es una relación disfuncional, algo que tengo que empezar a hacer primero por mí para yo poder trabajar por mi adolescente. Yo no puedo trabajar por él si no empiezo a trabajar por mí. Y esto debería de estar en ese espacio, en el espacio de el amor que me mueve por mis hijos. El motor. Ese amor debe ser el motor, ¿no? Yo quiero ser mejor persona porque en el momento en que sea mejor persona voy a ser mejor mamá. Y esto se va a ver reflejado en mi relación con mis hijos. Si yo no mejoro la persona que soy, ¿cómo voy a ser mejor mamá? ¿Cómo me voy a comunicar mejor con mis hijos? ¿Cómo voy a entender lo que es tener una comunicación empática con ellos, una comunicación positiva, en donde eh, cada palabra que yo use con ellos ejerce un poder muy, muy importante? No por nada, en los cuentos, ¿no? Hablan de las palabras mágicas, ¿no? ¿Cuáles son las palabras mágicas o los hechizos que dicen los magos y las brujas, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas las palabras en efecto causan, causan, causan transformaciones positivas en nuestros hijos o causan mucho dolor. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros a partir de lo que les estamos diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cómo le hablo? Y entonces desde ese amor yo necesito moverme a modificar yo mis conductas, a curar yo mis heridas, para así poder responsabilizarme en esta etapa en donde todavía me toca trabajar por mi adolescente, porque soy responsable aún por este ser que está en construcción. Él está en construcción y en ese momento yo soy responsable. Ya cuando sea adulto, pues ya le toca a él hacerse responsable, pero en este momento a mí me toca ser el responsable de ese ser que está en construcción. Entonces, es desde el amor, o sea, es desde el amor y desde el amor pensando que el amor es aceptar al otro tal cual es, primero.
¿no? Lo acepto tal cual es. Y a partir de eso, ¿cómo voy a trabajar yo desde mi ser para poderlo, em, para poderlo apoyar y que transite este proceso de adolescencia de la mejor manera, de la manera más sana, de la manera más feliz, eh, y de la mejor manera, ¿no? Tanto para él como para toda la familia, porque a final de cuentas, pues las emociones se contagian, ¿no? Y entonces, dependiendo de las emociones en las que está transitando mi adolescente, pues se genera determinado ambiente dentro del hogar. Y entonces, pues tengo que preocuparme por que hagan deporte, tengo que preocuparme por que tengan una vida socialmente activa, porque todo esto genera determinados químicos en el cerebro que los van a hacer sentir mejor. Pero lo primero que tengo que hacer es yo. Sí, papás y mamás, se vale. Si no me estoy pudiendo hacer cargo de mí mismo, de mí misma, pedir ayuda. Porque también podemos estarnos relacionando con nuestros adolescentes desde nuestras 5 huellas de infancia. Así es. Y bueno, no nada más es la relación con el adolescente, ¿no? Desde nuestras huellas de infancia, sino con todo en nuestro alrededor. Y entonces, aquí lo importante también es qué capacidad de observación tengo, cómo están mis relaciones en general. Porque si yo tengo una buena relación con mis hijos, seguramente tengo una buena relación con el resto de las personas. Claro. Pero si no tengo una buena relación con mis hijos, seguramente el resto de las personas también, ¿no? No tengo una buena relación con ellos. Y aquí regreso a los niveles de conciencia, ¿no? Ese primer nivel de conciencia en donde estoy de víctima y donde todos tienen la culpa de lo que yo estoy padeciendo y en donde la vida me va viviendo a mí en vez de yo vivir la vida. Y donde tu adolescente tiene que hacerse cargo de ti también, Además, ¿no? En ¿no? donde tu adolescente se tiene que hacer cargo de ti. Y también otra cosa que quiero mencionar es la compasión por el momento que les tocó vivir a nuestros adolescentes. O sea, venimos de una época pospandemia en donde tuvieron que estar tomando clases durante mucho tiempo. Yo lo vi cuando regresé a clases ya presenciales después de haber estado en la época que estábamos aislados. Fueron cosas muy tristes, fueron cosas muy dolorosas ver a los alumnos cómo regresaban. Viviendo cosas en sus casas que no vivían regularmente porque 8 horas las pasaban en la escuela. Ujú. A final de cuentas, luego la escuela se convierte en un espacio en donde ellos pueden estar en paz sin vivir violencia familiar, todos estos entornos disfuncionales que a veces se suscitan en los hogares. Entonces las escuelas para ellos muchas veces se vuelven un refugio. Y tener que estar 24/7 adentro de sus casas con padres que no tienen una buena relación, también se volvió una cosa muy complicada para ellos. ¿Cómo podían aprender a manejar esta situación durante tantas horas encerrados con sus padres que estaban todo el tiempo en un enfrentamiento, ¿no? Y que bueno, pues las estadísticas no nos dejarán mentir. Fue una época en donde se dispararon los divorcios. Entonces, esos divorcios que traían atrás, pues unos ambientes hostiles en donde cuando regresan los alumnos a clase, pues traen unos problemas emocionales muy fuertes, ¿no? Traen unos procesos de depresión muy fuertes. Yo tenía una alumna que me decía, llevo 3, 4 días sin bañarme a mí. Yo decía, y luego no tengo ganas de bañarme. Yo decía, ¿y dónde está la mamá? Claro. O sea, ¿dónde está la mamá de una niña que pasa 3 o 4 días sin bañarse? Entonces, ¿dónde estamos a veces? ¿No? Porque también al opuesto del padre helicóptero, de las mamás helicóptero, ¿Qué es una mamá helicóptero?
Una mamá helicóptero está todo el tiempo alrededor del hijo, tratando de solventarle todo. ¿De No, solucionarle? Ok. no lo deja, no lo deja, no lo deja que él se convierta en independiente. Esa es Ok. una mamá helicóptero, ¿no? Y luego están en el espectro opuesto los papás ausentes, como sería en el caso de esta niña, ¿no? Una mamá totalmente, o ambos, ¿no? Ambos totalmente ausentes, en donde la niña pasaba 3 o 4 días sin bañarse y nadie se enteraba. Y entonces vamos a que, pues ningún extremo es bueno, ni la mamá que está todo el tiempo ahí solucionando, ni el que está ausente, que nunca está, ¿no? Vamos a entender que están en un proceso de salir de la niñez, están en búsqueda de su independencia, pero aún no los podemos soltar, y menos con lo que estábamos viviendo, ¿no? La niña, pues, no se bañaba porque estaba totalmente deprimida. Claro. Un reflejo de la casa, ¿no? Además, lo más curioso, era una niña de excelentes calificaciones. Entonces, también eso es un foco rojo. No siempre una un alumno de excelentes calificaciones quiere decir que tiene su vida emocional en equilibrio, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo entro a la habitación de mi hijo y su habitación es un caos? Se está escondiendo atrás de ese caos. Pero ¿qué pasa cuando yo entro a la habitación de mi hijo y lo tiene perfecto, impecable? También ahí está lo opuesto, ¿no? Quiere, quiere tener todo en orden, eh, quiere tener todo bajo control. Y entonces, cuando las cosas se salgan de control, eso le frustra. Por lo tanto, tenemos que estar muy al pendiente de que no se vayan a los extremos. Ni una habitación en un desorden total, ni una habitación impecable en donde lo que se está observando es un patrón de control. ¿Qué pasa con los patrones de control? Por ejemplo, en las niñas, con el tema de pueden empezar con temas de anorexia, pueden empezar con temas de bulimia, porque todo lo quieren tener controlado. Y como están viendo los patrones de belleza que nos venden los medios, entonces, pues ahí puede gestarse eso, ¿no? Por eso es importante estar siempre al pendiente, ni ausentes, ni todo el tiempo resolviéndoles, porque tampoco es bueno. En esta etapa yo creo que de las bases más sólidas que podemos tener es tratar de fomentar esta comunicación sana con nuestros adolescentes. ¿Cómo le hacemos? Bien, la comunicación. Yo estudié comunicaciones y cuando terminé la carrera de ciencias de la comunicación, un profesor nos decía, lo más complicado que existe es comunicarnos. Ay, sí. Hay que saber, para poder comunicarnos hay que saber escuchar. Eso es lo principal, hay que saber escuchar. Si no sabemos escuchar, no hay comunicación. Este proceso tiene que empezar por ahí, por el entender la importancia de escuchar. Y escuchar en donde yo me estoy conectando en realidad con lo que me está diciendo el otro y no estoy nada más en la espera de mi turno para hablar o estoy interrumpiendo, ¿no? Hace poco leía un libro precisamente de este tema de la adolescencia y decía la autora, decía, cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia es un momento en que los padres tenemos que aprender que debemos de escuchar más y hablar menos. Porque si yo escucho más, tengo más información que si nada más estoy hablando y estoy tirando, como decimos acá en México, rollos, ¿no? Entonces, es importante que escuche y aquí también cuando yo voy a
tener un diálogo con él, lo haga a través de las preguntas, a través de preguntarle. ¿Por qué? Porque la pregunta lo lleva a la reflexión. Ok. Ese es el método que utilizamos en el coaching. Coach. Y cuando yo lo leí, la verdad me daba me daba mucho sentido, porque decía, bueno, esto nos lo debieron enseñar siempre a los padres, ¿no? Hablo menos, escucho más, y además, en el momento en que quiero intervenir, lo voy a hacer a partir de preguntas. Y entonces se mejora el proceso de comunicación, ¿no? Yo, de mis dos adolescentes, mi hijo que tiene, él está entrando apenas a la adolescencia, pero es un niño con una mentalidad muy científica. Entonces, cuando tú le dices algo, él necesita detalles, explicaciones, razones. Híjole. Entonces, además, para la comunicación, se tiene que desarrollar la paciencia. No se dan todo lo demás si no hay paciencia. Entonces, pongámosle a todo esto la cereza, que es la paciencia. Y el ingrediente que se llama amor, ¿no? A ver, me voy a sentar con toda el la calma del ingrediente principal. mundo, a platicar, a tratar de formar este vínculo de comunicación asertiva y escucha activa. Exactamente, exactamente. Y también qué palabras, regresando al tema anterior, qué palabras estoy utilizando, ¿no? ¿Qué palabras estoy utilizando? ¿Cómo utilizo mi lenguaje? Y también, por ejemplo, mi hija la semana pasada, no, esta semana, le pidieron tenía que ser la biografía de un personaje que admira, ¿no? Y ella admira a un youtuber, bueno, ese es su wow, ¿no? Y a mí cuando me dijo, me quedé así. Ok. Y no dije nada porque... Respetando, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces yo no voy a decir nada. Y volteó y me dijo, mamá, ¿te molestó mi personaje que escogí, verdad? Yo, no. Pues, ¿qué crees que no me di cuenta de tu cara, mamá? Y yo así. Sí, verbal y no verbal, consciente e inconsciente, ¿no? Sí, sí, o sea, ya lo único que hice fue reírme, o sea, dije, no la puedo engañar, me conoce perfecto. O sea, no había manera de que la engañara. Entonces, pues sí, debe de ser esa compasión en donde yo te acompaño y te respeto por ser quien eres y te amo por ser quien eres. Y si, bueno, a ella le gusta este personaje y si ella lo admira, tiene sus razones. Y entonces, como les digo, son mis grandes maestros, ¿no? Ahí aprendí. Tengo que ser congruente entre lo que digo y entre lo que hago, ¿no? Porque mi cara me delató. Entonces también es un proceso de aprendizaje, es un proceso de irlo incorporando a nuestros hábitos diarios, porque pues el lenguaje corporal habla muchísimas veces más que nuestro lenguaje oral. Eso también es un proceso de crecimiento, es un proceso de transformación, ¿no? En donde, ok, estoy escuchando, proceso, y aunque no digo nada, lo que estoy procesando lo respeto de acuerdo a lo que me estás diciendo. Sí, debemos de tratar de no juzgarlos, ¿no? De entender que no son unos adultos y que todavía les hacen, si a nosotros como adultos nos hacen falta herramientas, ahora en su edad y con la cantidad de años que han vivido, imagínate las herramientas que tienen y las que les faltan. Cuando yo leí el título de el tema del día, del programa del día de hoy, inmediatamente mi memoria adolescente se fue en algo que yo siempre he tratado de fomentar mucho en mi, bueno, ya es adulta, pero en mi adolescente. ¿Qué tipo de autoestima tenía yo? ¿Cómo me relacionaba
con mis compañeros y con mis amistades desde mi propia autoestima, que ahora, el día de hoy, me fijo mucho en fomentarles que mis hijos tengan una autoestima sana. O sea, fue la reflexión que inmediatamente cuando vi el tema, me resonó en mayor cantidad que lo demás que hice reflexión sobre el tema del día de hoy. ¿Cómo podemos fomentar esta autoestima? Que es tan importante y que va a ser la base a lograr muchos de los proyectos que tengan y que se formen posteriormente estos adolescentes. ¿Qué claves? Pues yo creo que más que claves, Kena, la autoestima se aprende por imitación. Porque, y retomo lo que decía de mi memoria adolescente, en donde yo tengo que traer mis recuerdos de mi adolescencia. ah, mi transitar por la adolescencia, por supuesto que estuvo marcado por la manera en la que eran mis padres, ¿no? Entonces, eso que uno observa es lo que repite. Más que decirles cómo te desarrolla tu autoestima, ámate, es cómo yo como mamá me amo para que mi hijo aprenda eso, porque no se lo voy a poder enseñar a través de las palabras. Sí, probablemente lo podría reforzar, pero si no observan que yo como mamá me amo, entonces no hay manera que ellos lo aprendan, porque ¿de dónde aprendo algo que no se genera en mi casa? Sí, más que nada las acciones y los hechos, ¿no? Pero Las también, acciones. ¿sabes qué también? Eso son lo que ellos ven en nosotros como padres, ¿no? Pero también la forma en que nosotros les hablamos de ¡qué inútil! ¿No? O, sobre todo cuando llegas Sí, al cuarto, las, ¿no? las O cuando palabras, ves las calificaciones. las palabras, sí, es lo Como que dices hablaba, tú, ¿no? De las palabras. taladran. Las palabras son hechizos, las palabras pueden modificar nuestra realidad, ¿no? Entonces, esa autoestima, y también yo tengo mucho la expresión, ay, qué mensa, ¿no? Ay, qué mensa, Claro. pero, ay, dices, ay, qué mensa, ¿no? Y entonces empecé a oír a mi hijo, ay, qué menso. Y cuando lo oí dije, "Ah, Sí, es ¿qué es foco rojo y dices, lo hice yo. Lo hice yo. sí, y entonces lo que sucedió es que me hice consciente de, Claro. de eso que hago, ¿no? Y entonces, no te voy a decir que ya me lo quité, porque no, no es magia, pero lo he disminuido en la frecuencia en que lo uso, porque no quiero que él lo repita. A final de cuentas, lo que nos estamos diciendo es lo que nos creemos que somos. Claro, te crean creencias, que justo Exactamente. son de las que se instalan, las creencias madres se instalan entre la niñez y la adolescencia. Y lo peor del caso es que son creencias que van a ser limitantes y que son heredadas de nosotros papás y que los chavos agarran como si fueran mantras y los vas a estar limitando a lo largo de toda su vida, incluyendo su vejez. Exactamente. Exactamente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con las palabras que utilizamos y trabajar en nosotros para que ellos observen la autoestima que nosotros nos tenemos y a partir de esa autoestima, ellos desarrollen su propia autoestima, porque no hay manera de que ellos aprendan algo que no ven. Y Eso nosotros, es más como importante. tienes toda la razón, nosotros tenemos que cuidar nuestro diálogo interno referente a la autoestima que tenemos que trabajar en nosotros. Pero también, si nosotros nos tenemos que hablar bonito, con cariño y positivamente, exactamente replicar esto con nuestros adolescentes. Te amo, qué bien lo hiciste, echarle porras, reconocerlo, aprender a que él solito también se reconozca sus logros, ¿no? Y ahorita que tocas ese tema de las expresiones de amor, ¿no? Eh, Cuando son niños,
pues es más sencillo esas expresiones de amor. Es más fácil acercarnos a ellos, abrazarlos, apapacharlos, como decimos aquí en México, pero van creciendo y ellos empiezan como que a sentir que eso ya no va con ellos, ¿no? Qué pena, ma, qué pena. Ajá, sí, y llegas y yo los recojo en el colegio y que el beso y que no sé qué, y, y así como que, ay, mam, no, Sí. pero no, no hay que dejar eso. O sea, nos lo van a agradecer cuando sean adultos. O sea, esas muestras de cariño, esos abrazos y besos, nos los van a agradecer. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos necesitamos ese contacto físico. Y Y la todos los validación días. y el Exacto. reconocimiento. Y eso justamente lo podemos enseñar en casa, o más bien, lo tenemos que enseñar en casa, para Sí, que tiene que ser. nuestro adolescente se vaya reconociéndose, valorándose. Sí, tiene que ser parte de nuestra rutina diaria, ¿no? Que yo, por ejemplo, en las mañanas, apúrense, ya es hora, no sé qué, y luego salían enojados y porque los estaba yo apurando, y yo les decía, oigan, uno nunca sabe qué puede suceder, necesitamos despedirnos bien y ustedes se van en paz y yo me quedo en paz. Y ya no hay día en que, adiós mamá, besos y no sé qué, y ya la despedida. Pero sí es importante ese contacto físico también con nuestros adolescentes, ¿no? Aunque ellos pongan ya esas barreras, también hay que seguirlos abrazando y también hay que seguirles haciendo muestras de cariño, porque si no van a ir a buscarlos en otro lado. No, y aparte, si no lo aprenden, ¿cómo van a ser ellos capaces de dar a su vez estas muestras de cariño? Mi hija me dice, pues como está muy, escucha mucho acerca del coaching y estas cosas, me dice, oye mamá, dice, yo creo que mi amiga fulanita necesita coaching. Y yo digo, ¿por qué, hija? Dice, es que le falta amor, mamá, y no se quiere, ¿no? Fíjate. Entonces, ¿cómo es posible que una niña de 14 años se esté dando cuenta que su compañera que tiene 14 años le falta amor y que necesita coaching, ¿no? Pues ¿por qué? Porque están viendo este proceso que cada quien lo vive diferente y a cada uno de los adolescentes les toca eh, lidiar con diferentes situaciones. Pero nuestra responsabilidad como papás es crecer en el ser, como, como lo hablabas al principio que exponías mi semblanza, ¿no? Ese, esa es esa es mi misión. Cuando yo trabajaba con mis alumnos, yo decía, si los papás vieran lo maravilloso que son sus hijos, de verdad se sorprenderían, porque muchas veces están tan ocupados en sus propios problemas que no se dan cuenta y dejan pasar la adolescencia y se van los hijos y ni siquiera los conocieron. O sea, ese también es un tema importante. ¿Cuánto me ocupo de conocer a mi hijo? ¿Qué música le gusta? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus anhelos? Eso también es muy importante, ¿no? Eh, Decía un director de la escuela donde trabajaba que los profesores de secundaria nos íbamos a ir con todo y zapatos al cielo, ¿no? Porque trabajar con adolescentes, pues, tiene su chiste, ¿no? Yo trabajaba con alrededor de 150 adolescentes al día. Y para mí era el máximo gozo y disfrute estar con ellos. ¿Por qué? Porque los adolescentes eh, se enojan, pero al ratito ya están contentos. Y si descubres la manera en que los puedes atrapar para que aprendan, los motivas y los entusiasmas y haces cosas excelentes y cosas maravillosas. Entonces también
también es importante, y aquí voy a traer mi parte de docente en lengua, también hay que involucrarlos en la lectura. Con todo este ritmo de vida que llevamos y con todo esto de tanta información que tenemos en Internet, pues deberíamos también involucrarlos en la literatura. Deberíamos involucrarlos en que lean, en que desarrollen ese hábito. La lectura de determinados textos, por supuesto que también, así como a mi mamá, a mi papá, me ayuda en mi desarrollo, también a mis hijos les ayuda en su desarrollo. Entonces, esto también es parte de ayudarlos a crecer, ayudarlos en su desarrollo personal, involucrarlos en la lectura. Un adolescente que lee, por supuesto que va a ser un adolescente mejor informado. Va a ser un adolescente que no va a comprar cualquier idea que le vendan. Se va a ir formando él su propio criterio. Y también necesitamos crear ciudadanos que tengan la capacidad de generar su propio criterio. Y entonces la lectura es fundamental para el desarrollo de nuestros hijos. Acercarnos también a ver qué es lo que estás leyendo, ¿no? Me voy a regresar tantito en algo que dijiste que también tiene mucha importancia, por eso lo quiero recalcar. La motivación. Ahora que he estado dando pláticas de autoestima a nivel de adolescentes, de los últimos conceptos con los que termino y cierro las pláticas es la automotivación, porque muchas veces estos adolescentes, bueno, ya vamos desde abajo, ni siquiera se les ocurre pedir ayuda. Como están en esta etapa en que se están conociendo y se están midiendo y se están tratando de poner sus propios límites, porque muchas veces sí es muy claro que en las casas no se les ponen. El último de los últimos puntos que tomo es el automotivación. ¿Cómo poder automotivar o enseñar a nuestros adolescentes a automotivarse como una herramienta para que aprendan a ir por lo que quieren, por satisfacer sus necesidades y por lograr sus objetivos? Todo va vinculado, Kena. El hecho de que los adolescentes tengan una buena autoestima, esto los hace su mayor coach. Ellos pueden motivarse a partir de este desarrollo de la autoestima, ¿no? En el momento en que yo tengo esa autoestima, pues entonces puedo generar mi automotivación, ¿no? Y también cuidando, distintos elementos que generan los químicos adecuados para que el cerebro se mantenga funcionando de forma adecuada, ¿no? Cada bioquímico tiene una función en particular. Entonces, el ejercicio, ¿no? El ejercicio que genera endorfinas, y esas endorfinas pues lo mantienen a uno animado. Adolescente que no hace ejercicio, adolescente que trae las endorfinas en el suelo, y por supuesto que no hay manera de que lo motives. Entonces, ahí está una manera. Ya, fíjate qué interesante. En uno de los programas, que fue el adolescente y la tecnología o la tecnología en la adolescencia, justamente ve la importancia. Estábamos hablando hace ratito de los celulares, ¿no? Y del tiempo que te puedes estar en las redes. Y justamente así que hilado, cosido y pegado con el sedentarismo. Exacto. Entonces, cada vez que le das tiempo a esto, te quitas tiempo a otras cosas. Hay que revisar nuestros hábitos, papás y mamás, los hábitos que tienen nuestros hábitos y los hábitos que tienen nuestros adolescentes con relación a la tecnología. Porque estas horas aquí podíamos ocuparlas en otras cosas aparte que nos trajeran mayores beneficios, como por ejemplo el deporte.
Y como te digo, va todo vinculado, Kena, es cuáles son mis hábitos, cuál es el ejemplo que yo les estoy dando a mis hijos con respecto al uso del celular, ¿no? El celular puede ser una cosa maravillosa, Maravillosa. puede ser una cosa maravillosa, pero hay que saber administrarlo, ¿no? Yo tenía un profesor en la carrera que nos decía, en ese entonces era la televisión, ¿no? Y nos decía, la televisión es como el botiquín de una casa. Puede tener cosas que te salvan la vida, pero también puede tener cosas que te maten, ¿no? Estoy hablando de que todavía no existían los celulares, Ujú. pero yo creo que esa analogía que hacía mi maestro en ese entonces se puede traer para los celulares, ¿no? Los celulares son como el botiquín, pueden tener cosas que te salven la vida o pueden tener cosas que te la compliquen, ¿no? Y cuál es mi hábito con respecto al celular para yo poder también exigirle a mi hijo, oye, ¿cuántas horas estás en el celular? Pero si mi hijo me ve que yo todo el tiempo estoy con el Sí, celular, exacto, el ¿con ejemplo. qué, con qué cara le digo? No estés en el celular, ¿no? Entonces, todo se regresa a el ejemplo. Todo es el ejemplo. Los Todo, hechos, todo las es acciones. cómo cómo yo estoy enseñando a través de mis acciones y no tanto a través de mis palabras. ¿Cuáles son mis acciones? ¿Qué es lo que qué es lo que les dice la forma en la la forma en la que me conduzco, la forma en la que hablo, la forma en la que me expreso de los otros, ¿no? Todo eso habla de quién soy y mis hijos son mi espejo. Tu reflejo. Sí, ¿no? Oye, Nash, para ir cerrando el programa, en tu experiencia, en tus vivencias, en estar al frente de grupo, 2000 adolescentes en estos años, ¿qué reflexión, qué mensaje nos dejarías? Y tú que tienes justamente estos dos observadores de mamá, de figura de autoridad en la casa y de docente, de figura de autoridad en la escuela, ¿qué nos puedes dejar a nosotros padres de familia y a los educadores? Creo que lo más importante es trabaja en ti. Primero trabaja en ti. Resuelve todo lo que tengas que resolver. Encuentra la mejor versión de lo que puede ser. Y cuando encuentres la mejor versión de lo que puede ser, se va a reflejar en tu relación con tu hijo, se va a reflejar en tu relación con tu alumno. Esa sería mi reflexión. Cuando yo logre ser la mejor versión de lo que me toca hacer, voy a poder irradiar eso a mis adolescentes y ocuparnos de la adolescencia porque van a ser los adultos del futuro. En sus manos van a estar las decisiones de nuestro planeta y necesitamos entender que somos uno solo con este planeta y que solo tenemos este, no tenemos otro, no es desechable. Y que es nuestra responsabilidad aparte. Exacto, exacto. Esa sería mi reflexión. Oye, pongamos otro tema para volvernos a ver, ¿no? Con todo gusto, Kena, con todo gusto. Muy Muchísimas interesante gracias. todo lo que tocamos el día de hoy y yo creo que yo pocas veces, si no es que una sola vez, había visto que alguien reflexionara en esta relación que tenemos como padres, madres y educadores con nuestros adolescentes, pero volteando el observador hacia nosotros los adultos. Este programa de verdad está súper interesante. Todo el mundo debería de verlo para cuestionarte desde dónde me estoy relacionando con mi adolescente. Sí, Kena, porque generalmente quiero las herramientas para ver cómo arreglo a mi adolescente. No,
Tu adolescente no está listo. Arréglate tú. Tu adolescente está en un proceso. El que debe arreglar lo que tiene que arreglar, eres tú. ¿Para qué? Para que seas un acompañante en este proceso, en esta transitar de la niñez al adulto que se está formando. Entonces, ¿cuál es el mejor guía en el que te puedes convertir? ¿Cuál es el mejor guía? ¿No? Me encantó esa frase para terminar el programa del día de hoy. Muchas gracias, Kena. No, muchísimas gracias a ti por estar aquí presente conmigo, con nosotras, y invitarte a que busquemos otro tema para que vuelvas a venir y Claro que sigamos sí, compartiendo. claro que sí. Quiero Con decirles que Nacheli con todo Robles gusto. formó también parte de Mujeres con Historias para Contar. Y ahora que tenemos este espacio que está dedicado a temas de la adolescencia, las primeras personas que pensé fue Nacheli, con todo lo que Nash ha vivido, ha compartido con adolescentes, sus experiencias, sus vivencias, por supuesto que no nada más es un tema en el que queremos tener en este programa. Muchas gracias, Kena. También quiero saludar a mujeres, darle las gracias a Karina por este espacio y bueno, desearles lo mejor, que este programa siga creciendo como la espuma, porque tiene mucho que aportar. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a ti que nos estás viendo, que nos sigues en YouTube, en Facebook e en Instagram. Mujeres con Historias para Contar en la Adolescencia. Gracias. Hasta luego.